Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Como lo decíamos antes de ir a la pausa, de inmediatamente vamos a hacer un contacto con nuestro compañero José Enrique Robles, quien se encuentra en el Muro de los Lamentos en Jerusalén para abordar temas de interés geopolítico para Israel y para Medio Oriente. Adelante. Así es, nosotros continuamos esta transmisión desde Israel, agradeciendo a la Cámara de Economía Venezolana Israelí por la invitación, y estamos en uno de los lugares más icónicos, pero sobre todo el más sagrado para el pueblo judío en el mundo. En el fondo se encuentra el Muro de las Lamentaciones, y lo importante e interesante de todo esto es que vamos a compartir una conversación amena con una venezolana residente en Israel desde hace más de 8 años. Nos va a contar un poco su experiencia, cómo es la vida del venezolano en el país hebreo. Se trata de Nicole Michel. Bienvenida, es un gusto recibirte. Eres periodista dedicada a la fuente de Medio Oriente. Exacto. ¿Cómo ha sido tu experiencia a lo largo de este tiempo que vives en Israel, que eres ciudadana, y esta relación permanente con la comunidad judía? Claro que sí. Bueno, José, muchas gracias por estar aquí en Israel, gracias a Noticias Globovisión, es muy emocionante. Estábamos antes reunidos de comenzar la entrevista y habían 2 o 3 venezolanos que se acercaron y dijeron Globovisión, Venezuela, en un lugar tan emblemático, tan visitado por el mundo entero como es aquí el Muro de los Lamentos, el Cótel, y ciertamente uno extraña, uno echa de menos su tierra. Y bueno, la vida en Israel es un país impresionante, mínimo, del tamaño del estado Falcón, tú que eres de Coro, y con una opinión pública tan grande a nivel internacional, la comunidad internacional, los medios de comunicación siempre están con el ojo puesto en Israel. Ahora, bueno, está el Miss Universo que se va a realizar en la ciudad de Eilat, ¿no?, en la ciudad costera, y ciertamente que aquí en este lugar tan importante y significativo para nosotras, haciendo una entrevista, para mí como periodista, en el Muro de los Lamentos, llegar a poder hablar sobre este país, sobre lo que uno obviamente echa de menos de Venezuela. Como bien dices, yo tengo más de 8 años en Israel, y desde el año 2006 me fui de Venezuela en búsqueda de preparación. Estuve primero en España y después en Marruecos, y ahora acá. El hecho de haber estado en esos distintos países y culturas con los musulmanes, árabes musulmanes en Marruecos, aquí en Israel, como judía, que conozco bien obviamente el mundo judío, te hace ver y comprender, más aún en la Venezuela donde los judíos, los cristianos y los musulmanes hemos vivido juntos, hemos compartido, hemos tenido negocio, hemos disfrutado de ese país tan maravilloso como es Venezuela. Te hace reflexionar sin duda alguna de lo que aprendíamos mucho en comunicación, de aldea global en la que vivimos, y Israel es un ejemplo sin duda alguna para el mundo entero, y ojalá Venezuela pudiera de alguna manera de nuevo estrechar esos lazos, porque el intercambio tan interesante que hay en todos los aspectos, tecnológico y cultural, aportaría muchísimo de lado y lado, pero mucho por parte de Israel. ¿Cómo las partes pueden capitalizar, por ejemplo, la apertura que ha tenido Emiratos Árabes Unidos, también Bahrein, con los acuerdos de Abraham del año pasado, 2020, bajo los auspicios de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, por ejemplo, para el caso palestino-israelí? Un tema todavía sin resolver, no se ha logrado la paz, varias conversaciones y diálogos entre el gobierno israelí y la autoridad palestina de varios años, pero que han quedado congeladas. ¿Qué futuro hay para eso y qué perspectivas habría ahora con esta apertura de varios países árabes hacia el Estado hebreo? Claro, siempre lo he dicho y aprovecho las cámaras de mi país y de Globovisión. El pueblo palestino tiene todo el derecho de existir, como existe el pueblo judío aquí en Israel. Palestina es un término que viene de Filistinia, de los filisteos. Fue creado por Yasser Arafat. El pueblo palestino realmente es un pueblo árabe musulmán, un pueblo mezclado de lo que era antes Jordania, de lo que venían de Egipto. Pero bueno, lo simbolizó Palestina en el nombre Yasser Arafat. Lo importante es el ahora. La historia es importante para poder saber de dónde venimos y a dónde vamos. Pero ellos tienen derecho a existir y se están abriendo siempre esas puertas. Ellos conviven en esta zona del mundo con Israel, Ramallah con Jerusalén. Siempre hay ese intercambio de relaciones, quizás secretas obviamente, porque es un tema bastante delicado. ¿Qué hace falta para la paz? Ellos quieren como capital Jerusalén. Hay que entender que Jerusalén ciertamente es la capital. Pero sería una solución
la capital de Jerusalén Oriental para los palestinos y la capital de Jerusalén Occidental para los judíos? No es la solución. La solución es saber convivir. Porque tú puedes darle a un hijo muchísimo esperando de que sea un gran personaje y quizás darle mucho materialismo, eso no ayuda, ¿entiendes? Lo importante es darle educación, valores, eso es lo que es importante. Y esa es la idea que tiene obviamente Israel. Acuérdate que Jerusalén sí es la capital emotiva de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes. Pero hoy en día, y así tiene que ser porque es la Biblia, porque es historia desde el nacimiento de estas tierras, Jerusalén es la capital de Israel, José. ¿Cómo ves, por ejemplo, el aporte, la cooperación que pueda dar la comunidad internacional para intervenir, continuar abogando por este tema que es fundamental durante el último siglo? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año sobre este tema. Y es un tema que marca de alguna forma un precedente porque es importante para las relaciones internacionales y para Estados Unidos también porque es el aliado más especial que tiene Israel. Claro, mira, independientemente, republicanos o demócratas, siempre van a tener una relación bastante estrecha con Israel. Israel es el único país democrático del Medio Oriente. Independientemente de que las cosas están cambiando con estas relaciones que se hicieron de los acuerdos Abraham, que ha ayudado muchísimo a los países árabes musulmanes, como Emiratos Árabes, Marruecos, que son distintas políticas a lo que es una realmente fuerte democracia, pero han ayudado mucho a normalizarse en un contexto internacional. Lo cierto es que Estados Unidos quiere la buena convivencia en el Medio Oriente, como la quiere toda la comunidad internacional, como tienen que convivir los palestinos con los judíos israelíes. Aquí los árabes israelíes tienen el mismo derecho que los judíos. Yo tengo la seguridad social, la misma que tiene Ahmed o que tiene Fatima o que tiene Suzanne, que es la profesora de mi hija en el colegio y es una árabe israelí y ella hace su Ramadán y cuando mi hija tiene su festividad como el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, o Hanukkah, que es ahora, ella me dice Shana Tová, cuando es el Año Nuevo, y yo le digo Mubarak Said, cuando es su Ramadán, y así convivimos, y eso es lo que tiene que hacer con el pueblo palestino e Israel. Con ese mensaje que llama mucho al encuentro, Claro. Te agradezco muchísimo por acompañarnos, por atendernos y además por esperarnos en este lugar tan especial para los judíos, que es el más sagrado, el Muro de los Lamentos. Lo hemos contemplado durante todo este viaje y ha sido una experiencia fascinante. Gracias a... Quisiera darte un pequeño nada más mensaje. Desde el Muro de los Lamentos, que todos lo deben de haber visto a través de los grandes personajes que llegan, cuando vino Obama, cuando vino Trump, cuando vino el presidente de Colombia, estuvo hace poco aquí en el Muro de los Lamentos, Messi se puso su kipá cuando estuvo el futbolista aquí. Yo le mando a todo ese pueblo venezolano al que tanto quiero, esas energías, que salgan adelante. Este es un país que ha salido adelante desde 1948 con esfuerzo, con dedicación. Aquí no hay petróleo, aquí lo que hay es, como dicen en hebreo, sehel, cabeza, inteligencia, ganas, entusiasmo, nunca rendirse. Y así se ha creado un Estado que hoy es uno de los países más fuertes, importantes y sonados en el mundo. Y repito, pequeño, del tamaño del Estado Falcón. Todo es posible. Le mando todo mi corazón a la gran Venezuela que amo y adoro, de aquí, de una venezolana en Israel. Bueno, complacidos de compartir en esta oportunidad, conversar con Nicole Michel, es periodista venezolana especializada en la fuente del Medio Oriente. Y así, devolvemos el contacto al estudio desde Israel, donde ya finaliza la tarde, pero además estamos en invierno, oscurece más temprano y los días son más cortos. Adelante.